vengo a viajar, a adorarte. Yo entro a honrar, yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar, yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar, yo soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar, yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que el Señor me los bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros en esta noche para estudiar la palabra del Señor. Cuando el Señor se refería a que muchos son llamados y pocos los escogidos, creo que en cierta manera se refería a una minoría siempre que iba a ser la que siempre iba a marcar
la diferencia en varias formas durante el tiempo que la gente lo siguiera, ¿verdad? Así que creo que ese siempre va a ser el patrón, que muy pocos lo van a querer seguir y muy pocos lo van a querer realmente adorar. Pero bueno, qué bueno que está aquí y queremos aprovechar el tiempo, por supuesto, porque realmente el énfasis que tenemos al venir aquí es poder pasar la palabra de Dios, hermanos, por nuestros ojos, nuestros oídos, pero también por nuestra mente, para que se haga una realidad en nosotros. Bueno, pues vamos a proseguir, hermanos, en esta noche por esta serie de estudios que comenzamos ya una semana atrás, por causa de, por supuesto, las celebraciones de tanto el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. No pudimos tener nuestro estudio bíblico la semana pasada y por eso suspendimos una semana este estudio sobre la segunda venida de Cristo. Y es un tema que dijimos se encuentra dentro de las cartas que el apóstol Pablo mandara a los tesalonicenses. Así que es un tema primordial dentro de esas dos cartas y es por eso que titulamos esto de la segunda venida de Cristo, aunque el tema de la segunda venida de Cristo es extenso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hablamos de que el Señor habla sobre esa segunda venida de nuestro Señor y Salvador a esta tierra, a reinar por 1000 años. Es un tema que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y como le dije, solamente como un recordatorio, este estudio va a ser más que nada eclesiástico. Sí vamos a ver algunos detalles que Pablo nos da sobre este acontecimiento maravilloso y glorioso que va a suceder, que no sabemos por supuesto cuándo, ni la hora ni el día, dice el Señor, ¿verdad? Pero que el Señor nos ha prometido que va a regresar y va a regresar. Pero más que nada, Pablo lo hace con el propósito de estimular a la iglesia, o sea, de enseñar a la iglesia no solamente acerca de la seguridad de la venida de Cristo y la esperanza que tenemos en ello y la bendición que eso va a significar, sino más que nada hablando a la iglesia, hermanos, porque esto debe de afectar la conducta, la vida de los creyentes. Entonces, es una carta más que nada eclesiástica en su literatura, aunque es, por supuesto, escatológica, pero más que nada eclesiástica. Así que vamos a entrar de lleno, hermanos, a este estudio y vamos a ver en esta noche, de acuerdo a sus bosquejos, solamente 3 versículos, pero son versículos muy importantes porque es importante que nosotros lo entendamos. Así que abra sus Biblias, por favor, primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, por supuesto, y primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a ver algunos detalles de estos 3 versículos que son sumamente importantes. Vamos a ver algunas cosas que son importantes para poner ya en perspectiva todo lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses en esta carta que dijimos. Acuérdese, el propósito principal de Pablo no es tanto detallar todo aquellos detalles que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, sino más que nada hablar a la iglesia de forma que la doctrina sea algo prominente para Pablo dentro de esta carta, porque era una iglesia que necesitaba una gran cantidad de doctrina para que ellos pudiesen estar bien preparados en cuanto a esta segunda venida, por supuesto que es muy importante. Muy bien, entonces leamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vemos como es característico de Pablo, hermanos, en todas sus cartas, si usted lee las 13 cartas que se supone que son adjudicadas a Pablo, en todas ellas siempre Pablo comienza normalmente saludando a la iglesia y haciendo un agradecimiento por la iglesia. Aunque la mayoría de sus cartas comienzan así, sabemos que ese era un estilo normal que se escribían durante ese tiempo en las cartas. Era algo muy normal. Y en el versículo 1 lo que vemos primeramente es un saludo, por supuesto, a los tesalonicenses, no tanto a la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad muy importante del Imperio Romano, una ciudad que tenía cierto prestigio, por así decirlo, y que vivía gente con mucha influencia, y la ciudad en sí era una ciudad importante dentro de la ruta que se conocía como la ruta importante que conectaba a Asia Menor con Roma, por supuesto. Entonces era una ciudad muy importante. La gente que vivía allí no era gente tan pobre, era una gente de clase media, digamos, y muy rica también. La ciudad en sí era una ciudad importante, comercial, estaba en una ruta comercial y eso lo hacía importante. Pero los tesalonicenses que habitaban en Tesalónica se habían convertido, muchos de ellos, por supuesto, durante el segundo viaje misionero de Pablo, como lo vimos en la introducción. Muchos tesalonicenses se convirtieron, y entre ellos no solamente judíos, sino también, por supuesto, personas de otra raza, por supuesto. Entonces, vemos aquí que Pablo escribió estas primeras líneas, hermanos, de esta epístola, y lo primero que vemos es la identificación que se hace de él mismo. Sus acompañantes, a los cuales menciona por nombre, que esto es muy importante porque era significativo para Pablo. Menciona a Silas y a Timoteo, y su asunto para conservar su forma original, acostumbrada de su saludo. Pero ojo, vemos lo que Pablo hace aquí, que se identifica solamente como Pablo. Es un detalle importante porque en otras cartas Pablo se identifica con algún título que él llevaba, pero en esta carta se identifica solamente como Pablo. Y usted sabe que Pablo es la transliteración del hebreo para pequeño, o lo que significa es pequeño, porque todos están de acuerdo a los relatos de Lucas de Pablo. Pablo era de estatura pequeña. Entonces, este era más que nada como un apodo que se le había puesto, un sobrenombre que se le había puesto al apóstol Pablo. Y realmente, aunque era grande, Pablo de estatura era pequeño. Y quizá esa es la razón que se le cambió el nombre a Pablo. No sabemos con exactitud quién fue el que le cambió ese nombre a Pablo, pero sí sabemos que él se identifica aquí solamente como Pablo. No se identifica como apóstol, porque esta iglesia era una iglesia que había reconocido su apostolado. No necesitaba él enfatizar el apostolado. Y lo que observamos también es que se pone a la misma posición que Silas, que es en otros lugares conocido como Silvano, y Timoteo, haciéndose igual a ellos, ¿verdad? No había diferencia. Esto habla sobre todo de la humildad de Pablo. No se creía nadie más por quien él era. Se cree que Silas era un judío helenizado que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, según Hechos capítulo 15, versículo 40. Si leemos la narrativa de Lucas, nos damos cuenta que Silas lo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, de acuerdo a Hechos 15, 40. Y también fue escribano del apóstol Pedro. Usted sabe que las personas que redactaban documentos normalmente tenían un escribano. Un escribano que es como una especie de secretario que se dedicaba a escribir lo que ellos decían. Si usted observa en 1 de Pedro 5:12, habla Pedro de Silvano, ¿verdad?
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Pedro menciona a este hombre que Pablo lo menciona como Silas. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Entonces, Silas es un judío helenizado, acompañante de Pablo en su segundo viaje misionero. Fue también escribano del apóstol Pablo. Y Timoteo, ya sabemos de Timoteo, según Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, es oriundo de Listra, que fue donde apedrearon a Pablo, si usted se acuerda, hijo en la fe de Pablo, según lo menciona él mismo en 1 Corintios 4:17, Filipenses 2:22, y también acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero y también en el tercer viaje misionero, y permaneció con el apóstol en su primer encarcelamiento en Roma, de acuerdo a lo que Pablo dice en Filipenses. Todas las citas están en sus bosquejos, hermano, para que no, si más adelante quiere consultarlas, obviamente solamente quiero que vayamos por la carta para darle algunos detalles de la apertura de este saludo. Timoteo fue el único que permaneció con Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Recuérdese, Pablo fue encarcelado en 2 ocasiones. En el primer encarcelamiento salió libre, por supuesto, y se dedicó a trabajar otra vez para el Señor. En su segundo encarcelamiento, que es cuando ya le escribe a Timoteo sus 2 epístolas, a Timoteo, a Tito y a Filemón, recordemos, ya Pablo está en su segundo encarcelamiento y es el que lo llevó finalmente a la muerte, según se cree, decapitado por órdenes del emperador Nerón, aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Pero Pablo menciona que Timoteo estaba con él en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colosenses 1:1 y Filemón 1. Allí Timoteo permaneció con Pablo durante ese primer encarcelamiento. Recuerden, este es el primer encarcelamiento, no es el segundo, ¿ok? Ahora, se sabe, hermanos, que los 3 hombres se conocían muy bien, y conocían muy bien a los tesalonicenses, pues ellos fundaron esta iglesia. En Hechos 17:4, si usted ve, por ejemplo, sí es importante que veamos esto. En Hechos 17:4, son ellos los que llegan a Tesalónica, ¿verdad? Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ya sabemos que cuando Pablo llegó a Listra, se trajo a Timoteo, aunque allí no es mencionado. Sabemos que más adelante Timoteo estaba juntamente con ellos cuando ellos fundaron la iglesia de los tesalonicenses. Eso es lo que se sabe por los relatos de Lucas, especialmente en el libro de Hechos. La ausencia de la referencia a su apostolado en ninguna de las iglesias de Macedonia, porque había varias iglesias en Macedonia y Filipos, es de notar. Evidentemente, ellos nunca cuestionaron, hermanos, el apostolado de Pablo. Ninguna de esas iglesias, ni los filipenses, ni los tesalonicenses, ni los colosenses, cuestionaron el apostolado de Pablo. Las iglesias que cuestionaron el apostolado de Pablo, como Gálatas y Corinto, fueron iglesias que obviamente él tomó la libertad para llamarse apóstol, porque eso es lo que era. Pero de las iglesias de Macedonia, específicamente hablando de Filipos, de Tesalónica y de Colosas, no tuvo necesidad, porque ellos siempre reconocieron el apostolado de Pablo. Como dice ahí en su bosquejo, no como lo hicieron Galacia y Corintio, que fueron los que cuestionaron en algunas veces el apostolado de Pablo. Lo segundo que vemos, hermanos, aparte de mencionar a estos 3 hombres, es una declaración, por así decirlo, ya teológica de Pablo al afirmar la igualdad de Jesús con el Padre. Si usted se fija allí, volviendo a Tesalonicenses, dice Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. En Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces,
Pablo presenta una triple enseñanza teológica en esta frase. Los tesalonicenses están en una unión vital inextricable con Dios Padre y con el Señor Jesucristo. Y es lo que hace notar Pablo. Dice que los tesalonicenses, por su fe en el Señor Jesucristo, están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Una doble, hermanos, seguridad de dónde el creyente está parado, de dónde está fundamentado el creyente, tanto en el Dios Padre como en el Señor Jesucristo. Entonces, enfatiza la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo, al ponerlos en el mismo nivel, a la misma altura, porque son como dos anclas donde está parada la fe del cristiano y la seguridad del cristiano. Ahora, algo que notamos ahí, hermanos, es que el uso completo del nombre del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, para combinar en una sola frase todos los aspectos principales de su obra redentora. Es importante notar que Pablo era un teólogo, hermanos, y como teólogo siempre quiso que la enseñanza sobre la persona de Dios y la persona de Jesucristo fueran entendidas correctamente. Y una de ellas está aquí, cuando Pablo combina en una sola frase los tres aspectos principales de la obra redentora de el Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice Señor, ¿verdad? De Dios Padre en el Señor. Ese es el primer título que usa Pablo, o la primera descripción que usa Pablo de nuestro Señor. Y aquí lo describe como el gobernante soberano y creador, tal como lo describe Juan en el capítulo 1, versículo 2 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerda que dice allí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 2, y todas las cosas fueron creadas por medio de él. Pablo también en Colosenses capítulo 1 menciona que Jesús es el Señor. Y normalmente ese título siempre se atribuye a la obra creadora, a la obra, al señorío que Jesús tiene sobre toda la creación. Ese es parte del propósito de Pablo, siempre hacer al Señor Jesucristo igual a Dios. Y si hay igualdad, quiere decir que así como el Padre es creador, también el Señor Jesucristo es creador. Pero al mencionar el título Señor, habla acerca de su autoridad, de su gobierno sobre la creación, sobre todo el universo. Tal como lo menciona Juan, como le dije, en él fueron creadas, dice, todas las cosas. Y en Colosenses dice que en él fueron creadas todas las cosas invisibles y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, según Colosenses capítulo 1. Y luego combina también el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es obviamente del hebreo Jehová salva, ¿verdad? Yeshua o Yeshua. Se refiere, por supuesto, en este sentido a su humanidad. Fue el nombre que recibió en su nacimiento. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel Gabriel le dice a José, y pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados? Entonces Jesús no solamente es Señor, también es Salvador. Es una combinación lo que Pablo quiere, exaltando la persona de Cristo. Dicho sea de paso, hermano, la cristología de Pablo es notable en sus epístolas. Siempre quiere resaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo y busca siempre maneras que el Señor Jesucristo sea presentado como el Señor, en este caso como el Salvador, que son títulos o son atributos que solamente le pertenecen a Dios. Solamente Dios puede salvar, ¿verdad? Solamente Dios puede crear. Bueno, Pablo dice, no, también el Señor Jesucristo puede hacer eso. Puede Él ser el creador, puede ser Él el Señor, puede ser Él el Salvador, tal como lo es Dios también. Y luego usa el título también Cristo, que viene del significado de ungido. Es el término griego para el Mesías, ¿verdad? El ungido, el prometido de Dios para cumplir su plan de redención. Recuérdese, el pueblo de Israel, aparte de esperar a un Salvador, esperaba a un Mesías, a alguien que había sido ungido por Dios para traer libertad total
y completa de los judíos, pero también para establecer un reino que se les había prometido. Esperaban a un Mesías conquistador, a un Mesías salvador. Y en ese sentido el Señor Jesucristo llena ese espacio, llena ese atributo. Él es el Mesías, Él es el ungido también. Entonces, al Pablo combinar estas tres características de la persona de Cristo, deja en claro que su cristología es importante. Quiere asegurarse que los tesalonicenses y que nosotros ahora que leemos la carta, realmente entendemos, hermanos, lo grande de la persona del Señor Jesucristo. No nos fanatizamos, hermanos, cuando constantemente exaltamos la persona y la obra de Cristo. Debe ser así, y Pablo quiere que lo veamos así. Ahora, si usted observa, dice allí en el versículo 1 todavía, en el saludo de Pablo, incluye dos maravillosos resultados de la salvación que los creyentes reciben al estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice gracia y paz. Gracia y paz. Y son términos que normalmente se atribuyen a Dios. No solamente quiere que los tesalonicenses, hermanos, estén seguros de su fe, seguros de su esperanza, seguros de su salvación al representar a Jesús y Dios como la misma persona, con sus mismos atributos, sino también le da los resultados que vienen de ese contexto de ver a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías. El resultado de eso es de que nosotros obtenemos gracia y paz. Esos dos aspectos de la obra de Cristo, hermanos, son beneficios que nosotros recibimos o que el creyente recibe al venir a la paz a la fe en el Señor Jesucristo. Ya sabemos que gracia es el favor inmerecido de Dios para el pecador en el perdón completo del pecado y el otorgamiento de la vida eterna. La gracia de Dios es lo que hizo posible, hermanos, que usted y yo pudiéramos ser vistos como objetos de su amor, como objetos de su misericordia. Es la gracia lo que movió al Señor Jesucristo para poder salvarnos y poder perdonarnos. Entonces, usted y yo somos el resultado de su gracia maravillosa, ¿verdad? De su favor inmerecido. Nosotros no merecíamos, por supuesto, eso, pero Pablo nos hace ver que eso es un resultado de la obra de Cristo. Pero también aluye a la paz. Dice gracia y paz. Paz ya sabemos que es el resultado sorprendente del regalo del amor de Dios. Pablo, por lo menos en 2 ocasiones más que me recuerdo, utiliza la paz como un resultado maravilloso de nuestra relación que viene con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 4:7, cuando dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, llenará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahora, la paz siempre es vista, hermanos, desde dos perspectivas, la perspectiva externa y la perspectiva interna. Quiero decir que cuando miramos la paz en la perspectiva externa, estamos hablando de la paz que ahora tenemos con Dios, que es una obra del Señor Jesucristo. Nosotros éramos, recordemos, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Estábamos en enemistad con Dios. Y Dios vino a reconciliarnos. Dios vino a hacer la paz entre nosotros y Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, a nosotros ser recipientes de la paz, ahora tenemos paz para con Dios. Pero también tenemos la perspectiva de la paz en el sentido interno, o sea, la tranquilidad,
la paz que nosotros disfrutamos al saber que nuestra salvación está garantizada, nuestro destino está garantizado, el perdón completo de nuestros pecados ha sido removido, somos hijos de Dios, o sea, viene una paz inmensa. Y ese es el resultado en parte de la obra que el Espíritu Santo hace. Por eso Pablo menciona en Gálatas que uno de los resultados del fruto del Espíritu es paz, ¿verdad? Recordemos en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y todos los demás beneficios que vienen. Entonces, ese es el resultado del amor de Dios, hermanos. Gozamos de su gracia y gozamos de su paz. Y en cada saludo Pablo hace mención de eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros veamos lo que Pablo está diciendo en ese saludo que él enfatiza que es muy importante. Muy bien, algo más que vemos en este saludo de Pablo en cuanto a la paz, hermanos, es lo importante que viene enseguida. Note lo que dice Pablo, volviendo allí, dice, gracia y paz sean de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que es importante es que Pablo resalta siempre lo importante que es para nosotros recordar dónde estamos anclados nosotros con nuestra fe. Esta parte de la epístola es muy personal y cálida. Y acuérdese, Pablo escribió para motivar a sus lectores a su crecimiento espiritual. Dijimos que la carta es en cierta manera eclesiástica, no es tanto escatológica, aunque lo es, ¿verdad? Pero su principal motivo es que quiere el crecimiento espiritual y por supuesto también explicarle a sus actividades a sus hermanos en Cristo. Es parte de lo que nosotros vemos. Muy bien, el versículo 2 y 3... Pablo dedica un agradecimiento, el agradecimiento a Dios por los tesalonicenses. Primero saluda a los tesalonicenses, haciéndoles recordar que Dios y Jesús son el mismo, que el resultado de eso es paz y la gracia de Dios. Pero luego en el versículo 2 y 3, Pablo hace un agradecimiento. Y hace un agradecimiento que contenía una constante oración. Algo común del amor por Pablo, por los creyentes. Si usted recuerda, constantemente Pablo hace eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9. Note lo que dice Pablo en Romanos 1, 9. Romanos 1, 9. Si alguien lo encuentra rápido y no los lee, pues va a ser excelente para nosotros. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ok, Romanos 1:9. Entonces ahí vemos a Pablo constantemente orando por los tesalonicenses, dando gracias por los creyentes. En Efesios 1:15 al 18 también, si usted observa, igual de esa misma manera Pablo habla sobre esto. Efesios 1:15, si usted va ahí conmigo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y luego en Colosenses 1:3, solamente algunos de los ejemplos que podemos ver sobre la manera como Pablo siempre daba gracias en una oración, ¿verdad? En versículo 3 de Colosenses 1, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es común para Pablo, hermanos, constantemente estar en oración por los creyentes. Recuerde, uno de los principales ministerios de un líder, en este caso, hablando de Pablo, en el caso de nosotros como pastores o como jefes de familia, como maestros de escuela dominical, en cualquier posición de liderazgo que tengamos, hermanos, una de nuestras tareas principales es orar. Orar. Aunque usted no crea, mi trabajo principal, o de los trabajos principales que uno tiene como pastor, no es visitar a la gente en los hospitales, no es estar en todos los eventos, mi trabajo principal es orar.
cuando los apóstoles estuvieron muy ocupados con el crecimiento de la iglesia en Hechos 6, si usted se acuerda, ¿qué es lo que enfatizaron ellos que debería de ser su ministerio en vez de estar sirviendo las mesas? Nosotros nos dedicaremos, dice Pedro, ¿verdad? Ahí, a la oración y a la predicación de la palabra. Y Pablo es un buen ejemplo para seguir, hermanos, porque Pablo constantemente estaba orando por los creyentes, dando gracias a través de esa oración por los creyentes. Eso es lo que hace aquí Pablo, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por los tesalonicenses. Ahora, esta oración era constante, tal como el tipo de oración que él exhortaba a hacer en la vida diaria. O sea, él la practicaba, pero también exhortó a los tesalonicenses. ¿Se recuerda? En el capítulo 5, versículo 17. Por cierto, ese es el versículo más corto de toda la Biblia. No es Juan 11:33, como muchos dicen, que verdad, donde dice que Jesús lloró. No, el versículo en griego más corto de toda la Biblia es este, 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar, sin parar. Entonces, Pablo lo hacía constantemente, hermano. Por eso podía exhortar a la gente a, obviamente, a estar en oración. Entonces, es una oración constante, es una oración que sirve para motivarnos. Y vemos aquí, hermanos, que Pablo agradece específicamente por algunos de los logros evidenciales en la vida espiritual de los tesalonicenses. Por ejemplo, habla sobre la obra de vuestra fe. Pablo recordaba en sus oraciones y daba gracias a Dios, hermanos, por la fe transformadora y activa de los tesalonicenses, de la obra de vuestra fe. Leía el comentario del pastor MacArthur y él dice que con respecto a esta fe transformadora, dice, la verdadera fe salvadora en Jesucristo siempre dará como resultado la obra poderosa de Dios que cambia la disposición o naturaleza de la persona. La obra de la fe es la acción representativa del poder transformador de la regeneración. O sea, uno puede saber si una persona realmente ha sido transformada viendo cómo Dios obra en su fe. Y normalmente es una fe activa, no es una fe pasiva, ¿verdad? Podríamos decir que la fe puede tener dos aspectos. La fe pasiva, que es la fe salvífica, o sea, nosotros no hacemos nada para merecer la fe ni para ser salvos. Pero de ahí se pasa a la fe activa, que quiere decir que si somos verdaderos hijos de Dios, Dios nos ha hecho para obrar. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros, que nosotros obremos. Si es una fe genuina, uno va a obrar. Esta fe producirá acciones justas. Es una fe salvífica, pero no como mérito por la salvación, sino como resultado de ella, tal como lo dice Efesios 2, 8 al 10, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice Pablo allí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 es clave, porque allí menciona el resultado de esa fe salvífica. ¿Cómo dice? Porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice. Entonces, o sea, fuimos salvos, hermanos, para obrar. Las obras no nos salvan, pero fuimos salvos para obrar. Ese es el tipo de fe que Santiago describe, ¿verdad? En el capítulo 2 de su epístola. Santiago 2, 14 al 16 dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe pues sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras, ¿verdad? No está diciendo Santiago que uno se gana la fe, la salvación con las obras, pero sí está diciendo que una persona que verdaderamente salva se va a ver reflejado en su obra, en sus acciones. Entonces es una fe que produce, por supuesto, acciones justas, pero también es una fe que obra por Dios, porque Dios obra en ellos. O sea, ¿cómo sabemos, hermanos, que alguien genuinamente ha respondido por fe en la obra del Señor Jesucristo? A través de que Dios produce en él las obras. El famoso versículo de Pablo en Filipenses capítulo 2, 13, ¿se acuerdan lo que dice? Debería de acordarse. ¿Qué dice Filipenses 2, 13? ¿Alguien se acuerda?
Leímos a Filipenses, estuvimos leyendo Filipenses, hermano, estudiando sobre los Filipenses. ¿Se acuerda qué dice? Porque Dios es el no, que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. así el querer como el hacer. O sea, la fe que Pablo hace aquí, la obra de vuestra fe, es una fe que viene como resultado de la obra que Dios está haciendo en uno. Dios es el que le pone a uno a hacer todas las cosas. Si es una fe genuina, si es una obra de fe de Dios. Si no, se vuelve solamente religiosidad, hermano. Y es muy frágil la línea, hermanos, entre la religiosidad y las verdaderas obras. Uno podría decir que quizá el termómetro que mide eso va a ser el amor a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, hermano, uno obra por fe, ¿verdad? Uno obra por fe. La razón por la cual los creyentes realizan buenas obras es porque Dios obra en ellas. Pero también dice, del trabajo de vuestro amor, dice Pablo, del trabajo de vuestro amor. Sus oraciones eran un agradecimiento a Dios por la obra de fe que Dios estaba haciendo en los tesalonicenses. Ellos estaban sirviendo, ellos estaban trabajando, dice, pero también del trabajo de vuestro amor. O sea, el amor en el servicio, hermanos. Eso también era una evidencia de lo que Pablo había visto en los tesalonicenses, el servicio amoroso. Sus motivos al servicio eran los correctos, era el amor. Tal como él mismo lo menciona en Gálatas 5:13, ¿verdad? Sino servíos por amor los unos a los otros, en Gálatas 5:13. Y habla de sus esfuerzos extremados. Cuando dice Pablo allí del trabajo de vuestro amor, usa la palabra griego kopos, que es un trabajo duro, agotador, arduo, hecho hasta el punto de extremación. Kopos se enfoca en el esfuerzo intervenido para lograr una tarea en particular. Es un esfuerzo que consume la energía de la persona hasta el máximo nivel. O sea, no es un trabajo ligerito. Es un arduo trabajo que lo cansa, que lo fatiga a uno. Ese es el tipo de trabajo y de servicio que se veían en los tesalonicenses. Quizá uno se puede ser satisfecho, hermano, cuando uno le ha echado ganas y a uno ha hecho su gran esfuerzo. Ese es el tipo de trabajo que Pablo está mencionando de los tesalonicenses, del trabajo de vuestro amor. Y por tercero, habla de la esperanza persistente y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza es tan balanceada de manera segura en dos elementos, ¿verdad? Porque dice que de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién produce la esperanza o quién nos da esa esperanza? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta esperanza está anclada de manera segura en dos elementos. Primero, en la perseverancia de los tesalonicenses, porque dice vuestra constancia. O sea, sí es cierto, hermanos, que Dios es el que produce el querer como el hacer, pero hay una responsabilidad de nosotros por que se haga, hermanos. ¿Verdad? Es como que uno dijera, pastor, ore por mí para que yo pase mi examen. Si puedo orar, y Dios te puede dar inteligencia y sabiduría, pero tienes que ¿qué? Tienes que estudiar, Y es interesante porque la palabra constancia allí es la palabra en griego hupomoné. Hupomoné, que conlleva la idea de resistencia y perseverancia. Literalmente denota la condición de la persona, de la permanencia bajo presión. O sea que la esperanza de los tesalonicenses, hermanos, no era una esperanza pasiva, otra vez. No es como cuando usted tiene la idea de estar esperando el bus. ¿Qué está haciendo ahí? Nada, nada más está esperando. Pero la idea de esperanza aquí, cuando se conecta con la constancia de los tesalonicenses, es que es verdad. Está en el Señor Jesucristo, por supuesto, pero esa esperanza tiene una acción. Y esta acción es la constancia, dice allí, de la constancia de ustedes. Y por supuesto, esa esperanza no puede ser constante, hermanos, si el objeto de nuestra esperanza no es el Señor Jesucristo. Y por eso dice, de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. La persona que está, en la persona que está basada esta esperanza es lo que hace la constancia. Si la esperanza estuviera en mí, hermano, si la esperanza estuviera en usted,
obviamente no habría constancia. ¿Por qué? Y esa es la razón que a veces quizá mucha gente disminuye su consagración al Señor, su fervor al Señor, porque deja de tener el énfasis en la persona. Aquí dice que la constancia de la esperanza estaba en el Señor Jesucristo, en Él. Él era el objeto de la esperanza y Él era el objeto de la constancia. No era nada más una constancia que salía porque tenían la voluntad, sino porque Dios producía en ellos a través de Jesús el querer como el hacer. El escritor de Hebreos quizá describe perfectamente qué tipo de constancia es esa. ¿Quieres saberla? Hebreos 6, 10 y el 11. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 6, versículo 11. 10 y 11. Cuando uno habla de constancia, hermano, por la esperanza que uno tiene en la persona del Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, la misma palabra, ¿ok? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjese bien, ¿por quiénes obraba uno? Por el Señor, ¿verdad? Por amor al Señor. Pero ¿quiénes eran el objeto de esa constancia y trabajo arduo? Los hermanos. Los hermanos, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para, ¿qué dice? Plena certeza de ¿qué? De la esperanza. O sea, para que sea realmente genuina la esperanza. Entonces, la esperanza que tenían los tesalonicenses los llevaba a la constancia. ¿Por qué? Porque el objeto de esa esperanza y de esa constancia era en el Señor Jesucristo. Y si usted ve, hermanos, esta triada de virtudes, estas tres virtudes que Pablo menciona, la esperanza, la fe y el amor, como dice allí, es algo que normalmente Pablo trata constantemente en sus epístolas. Parece que Pablo resaltara esas tres virtudes como algo sumamente importante. Habla obviamente sobre la esperanza, sobre el amor y la fe. Y si usted ve, repetitivamente Pablo describe ese tipo de virtudes. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, dice él, ahora permanece la fe. Acuérdese, la fe que menciona él en el versículo 2 es la que Pablo está mencionando aquí. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Que es lo que le dice a los tesalonicenses, ¿verdad? Basados en la esperanza que tienes en nosotros. Es importante porque Pablo dice, ahí dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos y de la esperanza. Entonces, tanto el amor, la fe y la esperanza era una triada que Pablo constantemente sabía que era necesarias para la vida espiritual de los creyentes. Y lo menciona constantemente Pablo en sus epístolas. Como dije, en 1 Tesalonicenses 2, 1 Corintios 13, Pablo habla sobre esas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Y luego también en Colosenses 4:5. Note lo que dice en Colosenses 4:5. Habiendo oído de vuestra, ¿qué dice? Fe. Ahí está la primera virtud. Habiendo oído de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, por supuesto. No es una fe religiosa, es una fe viva y eficaz porque está en la persona de Cristo Jesús. Y luego, ¿del qué dice? Del amor. La segunda virtud, que tenéis a todos los santos a causa de la ¿qué? De la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, note usted, otra vez, la triada: fe, esperanza y amor. Y luego en 1 Tesalonicenses 5:8, allí en su carta, en la que estamos nosotros, especialmente en el versículo 8, vuelve a mencionar esas tres virtudes que son, por así decirlo, pilares necesarios para la vida del creyente. Dice, pero nosotros
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos revestido con la que dice, coraza de qué? Fe, ahí está la primera virtud, y de amor, la segunda virtud, y con la esperanza, la tercera virtud, de salvación como hielo. Entonces la operación favorita de Pablo a los tesalonicenses eran, hermanos, es importante que estemos en la fe, en el amor y la esperanza. Estas tres virtudes tienen que estar ancladas ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdese, le dije para terminar, la carta de Pablo a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, es eclesiástica. Lo que quiere Pablo más que nada es que los creyentes reciban la doctrina y la enseñanza para su crecimiento espiritual. Si les va a mencionar sobre la segunda venida de Cristo, sí, les va a dar detalles sobre eso, sí, pero lo importante es que ellos crezcan espiritualmente. Y la razón que es importante esto es porque Pablo en estas cartas menciona 17 veces el término hermanos. 17 veces. Eso quiere decir que su énfasis está en los creyentes. En los creyentes. O sea, le preocupaba bastante la vida de los hermanos en Cristo. Y 7 veces en la segunda carta, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 24 veces usando el término hermanos. ¿Qué quiere decir con eso? Que Pablo estaba preocupado más por la vida espiritual de los creyentes. Porque si uno está bien espiritualmente, la segunda venida de Cristo para nosotros es algo anhelante, pero también es algo que no nos quita el sueño ni nos preocupa, en lo más mínimo. Al contrario, podemos decir como dice al final del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Maranata. Maranata. Señor, ven pronto. Entonces, estos primeros 3 versículos hablan sobre el agradecimiento, hermanos, que Pablo hace a través de esta oración que él da, recordando a los tesalonicenses de su amor, de su fe, de su arduo trabajo, de su constancia, de la esperanza que ellos tenían, de la fe que ellos profesaban, pero también les recuerda que la persona de Dios y la persona del Señor Jesucristo están en igualdad de naturaleza. Y luego les recuerda la triple obra que el Señor Jesucristo, usando sus 3, por así decir, atributos de Señor, Jesús y Cristo. Los 3 términos que usa Pablo para referirse al Señor Jesucristo mencionan una obra que Él hace o que Él ha hecho, ¿verdad? Y lo importante, menciona a sus acompañantes, se pone al mismo nivel. No se hace más grande que ellos, ni se hace menos que ellos. Se pone al mismo nivel. Eso habla de la humildad de Pablo. Porque está escribiendo a una iglesia, hermanos, que él amaba profundamente. Él había sido testigo cómo se habían comportado los tesalonicenses cuando ellos recibieron la fe. Y eso es lo que va a hacer del versículo 4 al 12. Pablo va a describir la conversión de los tesalonicenses, que es lo que vamos a ver la próxima semana, la conversión de los tesalonicenses del capítulo 4 al versículo 12 o hasta el final del capítulo 1. Entonces, con esto en mente, hermanos, es como vemos que Pablo empieza ya a adentrarse, hermanos, a lo que va a ser una carta extremadamente útil para nosotros en nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Pero vayámonos con eso, hermanos. 3 de las virtudes que deben permanecer en nosotros, hermanos, que nos ayudan a ser cristianos activos, cristianos maduros, hermanos, es la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Siempre recordando que todas ellas están ancladas en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Celestial, pues gracias, Señor, por estas palabras de vida eterna, Señor, que Pablo ha comenzado a darnos, Señor, en esta primera carta a los tesalonicenses. Señor, ayúdanos, Padre, a estudiar esta carta, Señor, con una mente, con un corazón abierto. Que podamos expresar, Señor, mi Dios, ese agradecimiento también nosotros, que podamos orar por nuestros hermanos y siempre, mi Dios, buscar tener una fe activa, Señor, una fe completa y únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Verlo a Él como nuestro Salvador, Señor, como nuestro Mesías, como aquel Señor que ha dado, Señor, su vida por nosotros
y que ahora nosotros, Señor, somos responsables por vivir una vida cristiana madura, espiritual, Señor, siempre buscando, Señor, darte toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por el comienzo de este estudio, poder así decirlo, Señor. Ayúdanos a ir a través de él, Señor, Padre, con un corazón dispuesto a recibir la enseñanza, Señor, y a poder ayudarnos de alguna manera a crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de él. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta que hagan? Ya podemos recibir a los niños, así que no hay problema. Ha terminado. ¿Sí está? Muy bien. Quería hacerles un anuncio que a mí siempre me llena de mucha alegría. Los hermanos López tuvieron una visita con Lorena, no sé si se acuerdan. Lorena es una joven que nos estuvo viniendo a la iglesia por varios domingos juntamente con Elizabeth. Ella recibió a Cristo el día de ayer. El día de ayer los hermanos compartieron la fe con él, el evangelio más bien con ella, y estamos contentos. Parece que nos está siguiendo ahorita por Facebook y te felicitamos, Lorena. Vamos a orar por ti para que el Señor te ayude a crecer y a madurar espiritualmente, pero estamos muy contentos. Escucha este aplauso que te vamos a dar a ti por haber hecho esta decisión, y estamos muy contentos de que el Señor haya puesto en tu corazón esa fe y ese deseo de poner tu fe y tu confianza en Cristo. Así que ojalá que por lo menos ahorita a distancia te podamos ayudar en tu crecimiento espiritual. Vamos a estar orando por ti, así que el Señor te bendiga. Aférrate del Señor, y yo estoy seguro que los hermanos te van a ayudar muchísimo a crecer en la fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y esperamos pronto verte aquí en la iglesia. Una de las razones que Lorena no puede venir, obviamente Elizabeth es la que la trae a la iglesia, porque ella vive bastante lejos. Ahora no ha podido Elizabeth, entonces eso va a ser. Hay que buscar la manera, hermanos, a ver cómo podemos saber. ¿Alguien vive por ahí? ¿No? ¿No? No vive nadie, está lejos, ¿no? ¿Cómo es donde vive, hermana? Creo que es en Glendale, ¿no? Glendale, ¿verdad? Y Glendale está lejitos de aquí, ya. Entonces, pero hay que orar para que de alguna manera ella pueda venir a la iglesia. Así que bendiciones, hermanos, qué bueno. Gloria a Dios, hermanos, me da un enorme gusto ver que están haciendo el trabajo, porque ese es el trabajo que primordialmente necesitamos hacer, y doy gloria a Dios por ello. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Muy bien, ¿alguna? Hay 2 visitas más. ¿Hay 2 qué? 2 visitas más. Muy bien, y pues saludamos también a los hermanos que nos están visitando ahí en este canal de Facebook, que el hermano Aristeo siempre está abierto. Así que gracias, hermanos, por su visita, gracias por la bendición que nos dan de poder llegar a sus hogares. Esperamos que siempre sea una bendición para ustedes en nuestros estudios, en nuestros servicios, y que pues se puedan regocijar con nosotros y crecer juntamente con nosotros en la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y síganos visitando allí en este canal. Excelente, hermanos. Entonces hemos culminado nuestro estudio bíblico. Vamos a tomar unos cuantos minutitos nada más para orar los unos por los otros. Así que si usted tiene alguna petición de oración, hermanos, pues este es el momento, o algún comentario. No queremos estar más aquí de las 8:30, lo muy tarde, porque precisamente queremos alinearnos con los hermanos en cuanto a sus horarios. Así que ¿alguna petición de oración o algún comentario? Bueno, entonces vamos a orar, por supuesto, por el crecimiento espiritual de Lorena, para que ella pueda crecer espiritualmente. Hermana Ana, si nos puede ayudar con eso. Hermana Mayra, también si nos puede ayudar con esa petición. Les vamos a agradecer infinitamente que nos ayuden a orar por Lorena. Sí, hermano. Lorena, gracias. Gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Estamos sumamente agradecidos. Y si hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, dice, pues mucho más aquí con nosotros, ¿verdad? Debería de haber ese entusiasmo y ese gozo, hermanos. Ojalá que recuérdenme anunciarlo nuevamente el domingo para que comunicárselos a los hermanos también. Muy bien, ¿algo más, hermanos, que quieren que oremos por usted brevemente? ¿Alguna otra petición? Hermano Pablo, por supuesto. Sí, por mi esposa y sus hijos. Ok. Para salvación, para sus hijos principalmente. Ok. Entonces, recuérdame el nombre de tu esposa, hermanos. Rosa. Rosa, ok. Rosa, salvación de sus hijos.
yo voy a poner aquí esta petición, pero hermano Aristeo si puede orar por esa petición. Y hermano Irina no está, pero bueno. Hermano Alex si puede también tomar la petición de Rosa por la salvación de sus hijos. Obviamente el Señor conoce quiénes son, hay que orar por ello. ¿Alguna otra petición más, hermanos? ¿No? Le pido a hermana Xiomara ore por la salvación de mi suegro y también por pues si en su voluntad Dios decide recuperarlo más bien, José Esquivia se llama, por salvación y también por su salud que se está pues deteriorando cada vez más y pues es difícil para mi esposa porque en parte tiene que cuidarlo también ahora ella, así que que el Señor obre en su corazón y que ella pueda también compartirle del Evangelio en estos momentos que está pasando el de enfermedad. Muy bien, ¿alguna otra petición, hermanos? ¿Algo más? Digo que sigan orando también por mi suegra, Ok. Ok, muy bien. Entonces yo oro por esa petición de esperanza, por salvación. Que tenga esperanza, ¿verdad? Que tenga esperanza. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿No? Muy bien. Sigue orando por nuestra congregación siempre. Por la vivienda del hermano Jesús, hermano Wilmer, si puede ayudarnos a orar por eso. Los hermanos García están en busca de una vivienda, donde sea, Xiomara, o tienen alguna área específica. Donde sea. Puede ser aquí en Buena Park o en Cypress. ¿Quién dice que no, hermano? O sea, mire, cuando yo compré mi casa, me llevé unos 3 o 4 hermanos de la iglesia y oramos enfrente de la casa, que si era la voluntad de Dios. Así es con el Señor, hermano. Y el Señor, mire, en su gracia, yo apenas ganando el mínimo, agarré esa casita por la gracia de Dios, porque la verdad nunca pensé que me podrían calificar. Pero le dijimos al Señor, si esta es tu voluntad y aquí nos quieres dar, y el Señor abrió las puertas y pudimos hacer que el Señor quiere que le pidamos, ¿verdad? No tenéis porque no pedisteis, ¿ok? Muy bien, entonces por los hermanos, porque el Señor les provee una vivienda. ¿Alguna otra petición más, hermanos? ¿No? Muy bien, vamos a orar entonces comienzo voy a orar por la petición del hermano Aristeo y luego a hermano Wilmer por la petición del hermano Jesús y luego hermano Alex por la petición de, ¿quién le di? Del hermano Pablo, de Rosa, sí es cierto. Culmino yo con la petición de, ¿alguna petición más? ¿No? Creo que no. Esas son. Vamos a orar brevemente, hermanos, para culminar y vamos a orar también por las ofrendas. Así que, hermano Aristeo, en cuanto yo termine, ora por las ofrendas y así estamos despedidos. Muy bien, entonces comienza hermano Wilmer y luego hermano Alex, hermano yo. Xiomara también le di una petición, ¿verdad? Perdón. Entonces comenzamos al revés. Xiomara, Wilmer, Alex, yo y al último el hermano Aristeo por las ofrendas. Ok. Gracias Dios por esta noche, mi Dios. Gracias por tenernos aquí a mis hermanos y mis hermanas. Pedimos hoy especialmente por el padre de Katy, José Esquivas, por su salvación, mi Dios.